Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750 y por supuesto a todos nuestros fieles y queridos y consecuentes seguidores de su programa Contigo Andrés Velázquez, correspondiente a todos los miércoles. Hoy miércoles 10 de julio del año 2019. Un programa que llega hasta ustedes bajo la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Caterine Manzano, en los controles el maestro César González y, por supuesto, en la conducción del programa, como siempre, Luis Trincado y Andrés Velázquez, quien les habla. Les recuerdo que este programa lo pueden ver, por supuesto, estamos en contacto en vivo y directo a través de YouTube, en el canal YouTube, y lo pueden ver también en diferido posteriormente, una vez concluido o en cualquier momento que usted tenga para verlo, para comentarlo y por supuesto para tenerlo como guía, porque pretendemos siempre, en cada semana, que su programa no solamente sirva para informarnos, sino también para fijar posiciones concretas en relación a la situación país, a lo que ocurre en la actualidad, a las expectativas, a tratar de darle respuesta a las distintas expectativas que la población se va formando o se va generando dada la dinámica política, social y cada uno de los acontecimientos tan cambiantes de un momento a otro que van ocurriendo en medio de esta feroz crisis que consume al país, en medio de esta terrible tragedia que está matando a toda Venezuela. Y tenemos que reportar, Andrés, en este momento los saludos, ya iniciando el programa, de todos aquellos oyentes que nos escuchan a través de rcr.tv y del canal YouTube y el chat de los seguidores de este programa: Alexis Alvarado, Palchinsky, Alexis Álvaro, María Macei, Hugo Duarte, Auristela Guevara, que reportan audiencia y saludan a todos los aquí presentes. Ya han saludos, un gran abrazo para todos, y debo entonces presentar los que hoy nos acompañan en el estudio. En primer lugar, a nuestro compañero líder del Estado Lara, ex alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, con nosotros, y los diputados de nuestra Asamblea Nacional, José Prat y Arnoldo Benítez. Por cierto, ayer realizamos en Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, un hermoso acto, interesante acto, una gran asamblea muy concurrida, que fue una asamblea de solidaridad por cumplirse 2 meses exactamente de haberse refugiado en la Embajada de Italia para su protección el diputado Américo de Gracia. Igual que el 7 había cumplido el pasado domingo también la diputada Mariela Magallanes, 2 meses también refugiada en esa embajada. Pero no se trataba solo de un acto de solidaridad con Américo, era con todos los parlamentarios, porque sería injusto hacerlo solo con unos y no incluir a esos que están en el exilio, o a otros que ya estaban antes que Américo y Mariela refugiados en otras embajadas, como el caso de Freddy Guevara,
o de dirigentes políticos también refugiados, como el caso de Roberto Enrique, presidente del partido COPEI. El auténtico COPEI. El auténtico COPEI. Y y otros tantos dirigentes políticos también perseguidos, y diputados como Julio Borges, como José Manuel Olivares, como Ismael García, Gaby Arellano, Dinora Figuera, que está también prácticamente exiliada en España. Bueno, son tantos. Y por supuesto los que están perseguidos, que están prácticamente en situación de clandestinidad aquí en el país. Y hablábamos de la condición de ellos. Pero ayer, por cierto, yo destacaba que por esas razones del lenguaje de los abogados que hablan de privación de libertad, yo quise hacer, y fue prácticamente parte de mi intervención en la Asamblea, que una cosa es estar preso y otra privado de libertad, diría yo. Porque preso es aquel que, Juan Requesén preso, pues, y los otros políticos que están tras la reja. Pero hay una privación de libertad generalizada, diría yo, en el país. Y ponía ejemplo. El ciudadano que no se puede trasladar de un sitio a otro o llegar hasta su trabajo por falta de transporte o falta de efectivo para pagar, o porque no hay gasolina para que se mueva el transporte público, es un privado de libertad. Es correcto. Es un privado de libertad. El ciudadano que está indefenso porque no consigue un medicamento para atender su enfermedad, es un privado de libertad prácticamente. Un joven que no pueda ir a un cine porque una familia que no le pueda celebrar ni siquiera su cumpleaños a un hijo picándole una tortica, también está de alguna manera privado en su libertad, está privado de muchas libertades. Y yo diría que, en conclusión, Venezuela es una suerte de campamento, de estos campamentos de concentración, de un campo de concentración al estilo nazi, donde nadie tiene ninguna garantía constitucional garantizada. Porque aquí, desde el niño que muere porque no hay un trasplante, desde el niño que muere porque no tiene un medicamento, desde el anciano, el adulto de la tercera edad que se desmaya o tiene que padecer una cola de 8, 10, 12 y hasta 24 horas en un banco para cobrar una miserable pensión que no le alcanza absolutamente para nada. Bueno, esos son, en mi opinión, también unos privados de libertad. De tal manera que ayer hicimos un evento de solidaridad con todos los presos políticos, exigiendo su libertad, con todo, solidarios con todo el padecimiento del pueblo venezolano por estas razones que he descrito, con todos nuestros parlamentarios perseguidos, con los encarcelados y con los que, precisamente como Américo de Gracia, refugiado en la Embajada de Italia. Y el caso de Américo no es cualquier caso, porque en el caso de Américo, por información muy confidencial que manejamos, a Américo no solamente se le quiere meter preso, sobre Américo pesan amenazas de muerte, porque es el diputado que efectivamente con mucho valor, se dedicó a poner ante la opinión pública nacional el tema del narcotráfico y cómo el estamento político en el poder está ligado a eso, las mafias que operan con la violencia criminal generando matanzas al sur del estado Bolívar en las zonas mineras. Eso lo ha denunciado Américo de Gracia, la presencia del Hezbollah o la presencia del ELN o de la FARC en la zona sur y en la zona este del estado Bolívar, operando tranquilamente en alianza o por lo menos con la complicidad del Estado, quien ha desenmascarado
el Estado fallido como tal en un país, en el país y precisamente en el Estado Bolívar, ha sido Américo de Gracia, con todo el valor del caso, y por supuesto eso le ha valido la persecución, el allanamiento y los deseos de liquidarlo de una buena parte de los que hoy de una u otra manera están ligados al poder. Eso es en definitiva lo que ayer hicimos. Y en medio de ese evento surgió, cuando intervenía el compañero Alfredo Ramos, que hoy nos acompaña, y por eso de manera especial le pedimos que nos acompañara hoy en el programa, en su intervención hizo una interesantísima propuesta relacionada con el tema del informe de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, lo que se conoce como el informe de la Bachelet, que a pesar de que Maduro hizo todo el esfuerzo, todo el esfuerzo por presentarse como un gran anfitrión, que ahora se lo está sacando como mal anfitrión. Bueno, también que te tratamos y nos vienes a echar eso. Malo, es como persona mala. Ordinario. De esos que hacen un favor y entonces lo saca. Sacando en cara. Saca echándole en cara que la trató muy bien y le dio de comer y hasta una orquesta le presentó. Bueno, molestísimo porque la señora Bachelet cumplió con lo que tenía que cumplir, su responsabilidad. Porque es imposible ocultar lo que ocurre en Venezuela. Es imposible. Nadie puede venir, salvo que venga con un juicio predeterminado favorable a Maduro, nadie que venga a ver lo que ocurre en Venezuela de manera imparcial, de manera transparente, puede ocultar lo que aquí ocurre. Y lo dicho por el informe sencillamente lo que hace es confirmar lo que hemos venido tantas veces denunciando, y sobre todo aquí en este programa lo hemos hecho. Lo hace Alfredo en Barquisimeto, lo hace Juan Pablo, el gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa en el Zulia, lo hace Arnoldo Mariela en Maracay, lo hacen los compañeros en Anzoátegui, todos en todos los estados, lo hacen las ONG, lo hacen los comunicadores sociales, los programas de opinión, los entrevistados, todos señalando esa tragedia que podemos resumir en estos términos. El régimen ha ejecutado extrajudicialmente a 6.800 personas en menos de 18 meses. Eso lo dice el informe de la señora Bachelet. Una barbaridad. Una barbaridad. Esto es un genocidio. Esto definitivamente, por allí es por donde debemos comenzar a leer el informe de la Bachelet, porque esto para los pelos de punta, de verdad, porque nadie puede imaginarse que este régimen el que no le haya seguido la pista, y como ellos hablan tanto tratando de ocultar esto, bueno, presentar esa realidad es una cosa demoledora y verdaderamente espantosa. 6.800 personas en menos de 18 meses asesinadas extrajudicialmente por los cuerpos de seguridad del Estado. En lo que va de año se han apresado a 800 personas por razones políticas, 800 nuevos presos políticos, violaciones de derechos económicos y sociales en Venezuela. El salario mensual no alcanza, solo alcanza para comprar comida para 3 o 4 días. Violaciones a tener derecho a un adecuado nivel de vida y disfrute de servicios básicos producto de la corrupción y la incompetencia. Violaciones al derecho a la alimentación. La población padece de hambre. El CLAP no cubre las necesidades de nutrición, las más elementales necesidades de desnutrición, y con eso se ufana el régimen, con el bendito CLAC. Y al término que llegaron al ridículo de marchar el 5 de julio con unas cajas CLAC cargándolas allí. No hay acceso a la alimentación por la escasez y por los precios son inaccesibles. La gente come solo 1 o 2 veces al día para poder alimentarse o medio alimentarse. No se garantiza el derecho a la salud y por ende las enfermedades erradicadas están reapareciendo. No hay anticonceptivos y por eso la tasa de VIH y embarazos no deseados ha aumentado significativamente, sobre todo en los menores de edad. En apenas 4 meses, más de 1.500 personas murieron
por falta de insumos en los hospitales. El régimen mantiene una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de todos estos hechos, o por lo menos tratando de ocultarlo o de confundir a la opinión pública nacional. Y tampoco, bueno, como lo hemos señalado una y mil veces, no hay garantía del derecho a la libertad de expresión y opinión, y lo hemos visto con la persecución y detención de periodistas, cierres de radio. Esta misma emisora es hoy día objeto de una sanción. En definitiva, compañeros, todo esto está registrado palmo a palmo por el informe de la señora Bachelet, que es el informe de Naciones Unidas. Según entonces la ONU, cada día que pasa la tiranía de Maduro asesina a 13 y secuestra a 5 venezolanos por razones de carácter político. Eso se llama genocidio y es la causa del éxodo y la crisis humanitaria más grande de la historia de nuestro continente. Es cuestión de vida o muerte, y por eso tenemos que gritar y mantener esa consigna con firmeza: abajo la tiranía, abajo la tiranía. Eso, y restablecimiento a el hilo constitucional y democrático del país. Sobre ese tema concretamente, ayer hizo una propuesta muy concreta e interesante nuestro alcalde Alfredo Ramos, que en la segunda parte él va a tener dispuesta para expresar y desarrollar su proposición, a ver qué les parece, y por supuesto para que la asuman todos los sectores. A esto no le estamos poniendo sello de partido, yo creo que no es necesario y tiene que ser más bien asumida por la sociedad civil, por las ONG, por el Frente Amplio. En eso es lo que pensamos. Vamos a nuestro primer corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles 10 de julio. Bueno, como les decía en el segmento anterior, Alfredo Ramos hizo en la asamblea del día de ayer en el Estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, capital del estado precisamente, una interesante propuesta que queremos que sea el propio Alfredo quien la explique y la desarrolle. Alfredo. Gracias, Andrés, Trincado, y buenas tardes a todos. Bueno, interesante lo del el acto del día de ayer que se realizó en Guayana, donde estuve presente. De verdad que un acto de mucho calor humano, en solidaridad pues con
con nuestros diputados perseguidos, encarcelados, con los caídos, y especialmente pues dedicado al caso de Américo de Gracia, que yo quiero desde acá darle mi solidaridad y apoyo a Américo, un hombre valiente, con valor, con dignidad, que ha sido pues uno de los diputados que ha defendido extraordinariamente, pues con toda la firmeza, lo que se está realizando, el crimen ecológico que se está realizando en el arco minero, y por supuesto cómo ha denunciado a esas bandas de criminales que operan en esa zona, vinculadas por supuesto al régimen de Nicolás Maduro. Por el otro lado, el informe de la Bachelet, yo quiero recalcar y resaltar, el informe ha sido de los últimos tiempos uno de los hechos más contundentes en contra de la tiranía de Nicolás Maduro. Ese informe es lapidario contra el régimen de Nicolás Maduro. Cuando uno lee el informe, indudablemente que desenmascara todo lo que ha significado el totalitarismo, la violación de los derechos humanos, la persecución, las detenciones arbitrarias, el aislamiento, la tortura, el asesinato político, como política de Estado por parte del régimen de Nicolás Maduro. En varias oportunidades yo he dicho que todo eso forma parte de la política de Estado, eso no es una casualidad. El hecho de que aún en el caso del capitán Acosta Arévalo, que fue asesinado producto de las torturas, al igual que ocurrió con Fernando Albán, y todo lo que ha venido ocurriendo en el país con las persecuciones, detenciones, ejecuciones extrajudiciales, son exactamente, Andrés, 6.856 ejecuciones extrajudiciales realizadas por organismos de seguridad, y más concretamente lo que se denomina las Fuerzas Especiales, el FAE, que una de las recomendaciones que es que lo eliminen. Es que lo eliminen, porque en menos de 2 años, imagínense ustedes la cantidad de ejecuciones extrajudiciales que ha producido ese organismo de seguridad. ¿Cuál es la propuesta que estamos realizando? El tren de la muerte. Exactamente. ¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo? Tomando como fundamento, como base, ese informe tan contundente, demoledor, que le da en el hígado a la dictadura de Nicolás Maduro, aprovechemos la iniciativa ciudadana para recoger firmas en todo el territorio nacional, en cada rincón de nuestro país, por supuesto con la inclusión de todos los venezolanos, con la diáspora venezolana, que representa aproximadamente 4 millones de nuestros compatriotas que están en el extranjero, para ir hasta la Corte Penal Internacional, además de todas esas iniciativas que hay. O sea, que sirven de apoyo. Que sirvan de apoyo, incluso, por supuesto, que nosotros podamos realizar un gran esfuerzo para que millones de venezolanos se incorporen a esta iniciativa de recoger las firmas con un formato, por supuesto, bien delineado, dirigido a la Corte Penal Internacional, apoyando todas estas demandas que han solicitado no solamente venezolanos que están en el extranjero, como es el caso de Tamara Sujú, sino también incluso presidentes de otros países que han tomado como base ese informe para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes o delitos de lesa humanidad. Esta propuesta que estamos haciendo no tiene ningún tinte partidista. Yo creo que es una iniciativa que deben asumir las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, las universidades, los estudiantes, los trabajadores, los gremios, las organizaciones sindicales, las asambleas de ciudadanos, en asambleas de ciudadanos incluso. Claro que Andrés, sí. Estas iniciativas o estas asambleas los comités de libertad. Claro, los comités de libertad, estas asambleas que realizamos a lo largo y ancho del país. Bueno, arranquemos con esta iniciativa, que por supuesto es una iniciativa que va a mantener la movilización ciudadana, porque todos los escenarios hay que tenerlo. Y por supuesto lo que es la calle, la movilización de calle. Y yo insisto, como lo dije allá en Guayana, la calle es un escenario, es el espacio ideal para que nosotros continuemos en esta lucha para recuperar la libertad y la democracia. Hay algunos a veces que dicen, bueno, ¿para qué marchar? Cuantas veces sea necesario marchar para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela, hay que hacerlo. Para todos los escenarios, incluso lo dije allá,
para lograr la salida o el desenlace final en nuestro país y salir de esta tragedia que representa Nicolás Maduro. Bueno, una rebelión cívica, ciudadana, de calle. Eso requiere, por supuesto, que la gente esté movilizada. Un pronunciamiento de un sector de la Fuerza Armada Nacional que también está muy golpeado y está descontento en su mayoría con lo que significa el régimen de Nicolás Maduro. Y que la cantidad de detenciones que hay en ese mundo demuestra que eso claro, se está moviendo. Donde se está torturando a se está torturando a militares. Y uno sabe que una de las cosas que tiene la Fuerza Armada es espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo es que a su gente, a sus oficiales, en este momento los está torturando el régimen de Nicolás Maduro, donde está involucrado también el G2 cubano. La calle se necesita incluso para cualquier coalición internacional en Venezuela. Es decir, que para cualquiera de los escenarios se requiere la movilización ciudadana. Por eso esta iniciativa que estamos proponiendo, que la estamos poniendo a la calle, de que la gente se involucre para continuar en esta lucha. Nadie se puede quedar en su casa, no puede cundir el desánimo o la desesperanza. Yo creo que no ha habido mejor momento en la historia, en esta lucha que hemos mantenido. Y nosotros aquí tenemos autoridad moral para decirlo, porque nunca apoyamos lo que significó este régimen desde el año 97, cuando la causa decidió nunca apoyar a Hugo Chávez Frías. No nos empatamos en esa aventura porque sabíamos que el país iba a entrar en la violencia política y todo el desmadre que ha tenido producto pues desde el año 98 de la llegada al poder de estos señores. Es decir, tenemos la autoridad moral para decir que hay que continuar en esta lucha y que este es el mejor momento histórico que tiene este país, que tenemos los venezolanos, para lograr la salida definitiva del régimen de Nicolás Maduro y todo lo que representa, como lo dice la gente, todo lo que representa el hambre, la miseria, la pobreza, la destrucción que ha habido en Venezuela producto de estos años estando en el poder Nicolás Maduro y todo lo que representa el régimen chavista. Pues. Ahora bien, Alfredo, yo creo que tu propuesta de verdad podemos asumirla como una respuesta a lo anunciado por Diosdado Cabello, por ejemplo, que dice que a partir del sábado ellos inician jornadas de rechazo al informe de la Bachelet, convocando en Caracas a una movilización. Pues bien, esto que tú planteas puede ser perfectamente una respuesta a esa pretensión sin sentido, insensata, de parte de Diosdado Cabello, cuando llama a pretender ocultar, negar lo que todo el país conoce y que ha sido descrito de manera clara y muy precisa en el informe de la señora alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Bachelet. Entonces, creo entonces que esa propuesta es muy movilizadora, es una respuesta también ante semejante desfachatez, osadía de parte de Diosdado, y por supuesto reafirma no solamente para los venezolanos sino para el mundo entero lo que vamos a plantear desde el punto de vista de las denuncias que se están haciendo a nivel internacional, y que sin duda alguna esto sería un gran apoyo, un gran respaldo. Por eso creemos que es importante, interesante, digna de poder discutir, de poder analizarla y enrumbarla de la mejor y más dinámica forma posible, con movilizaciones también en todos los estados del país, y que esto nos permita estar siempre movilizados y ahora con mayor fuerza en relación a este tema del informe de la señora Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bueno, fíjate, Andrés, que ha sido tan demoledor este informe que la respuesta del régimen ha sido pretender descalificarlo
ahora tratan de tomar la calle para que el efecto demoledor y tan fuerte que ha tenido el informe, tratar de atenuarlo. Por eso es que debemos hacer un gran esfuerzo, incluso para la difusión de lo que es el informe de la Bachelet. Es decir, un gran esfuerzo desde el punto de vista de las redes sociales, volantes, si tenemos la oportunidad. La iglesia está haciendo algo interesante. Exacto, por todas los extractos, por todas las vías. Es decir, que no haya venezolano en nuestro país, en el extranjero, que conozca los alcances de lo que significa este lapidario informe contra el régimen de Nicolás Maduro, como el informe de la Bachelet. Eso es un instrumento de lucha. El informe per se es un instrumento de lucha, ese informe. Es decir, para mantenerlo vivo en la calle, para mantener vivo la calle, que es importante. Yo insisto y ratifico que la movilización ciudadana, la calle hay que mantenerla, porque es con la calle, la movilización, toda la presión, no solamente la presión desde el punto de vista político para la salida del régimen, sino las protestas por gas, por electricidad, por el tema de los medicamentos, los alimentos, por el colapso de los servicios públicos en Venezuela. Todo eso conlleva a un solo objetivo. Todas esas luchas a un solo objetivo, que es la salida del régimen de Nicolás Maduro. Diputado Prat, ayer se discutió también en el seno de la Asamblea Nacional el informe Bachelet. ¿Nos puedes dar algunos comentarios y tips y las conclusiones a las que se llegó con este informe tan interesante? Sí, bueno, fíjate, saludo a todos los oyentes. Algunas cifras de ese informe, fíjense ustedes, habla, por ejemplo, que según cifras esto lo dice el informe, ¿no? Lo saco textual de allí, de Foro Penal, de la ONG Foro Penal venezolano, por lo menos 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre el año 14, o sea, entre enero del 14 y mayo de este año, ¿no? Estamos hablando de 15.405 personas en poco más de 5 años. Si divides 15.000 entre 5, ¿qué estamos diciendo? Entre 5 años, estamos hablando de más de 3.000 personas o 3.000 personas, para redondear, por año. Por año, imagínate tú. Por razones netamente políticas. Fíjense ustedes, por ejemplo. Por protestar, por reclamar, por distintas razones. Y de ese grupo amplio que estamos hablando, 527 fueron detenidas en 2018. 2.091 entre enero y mayo del año 19. Recuerden, sobre todo ocurrió mucho en este año, después del 23 de enero, ¿se acuerdan? Antes los días, ¿no? Allí hubo también, ¿no? Luego, bueno, que la mayoría fueron detenidas en el contexto de manifestaciones. Y al 31 de mayo del 2019, 793 seguían privadas arbitrariamente de libertad. Sí, bueno, datos interesantes que ya vamos a seguir chequeando cuando regresemos de este segundo corte. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy, miércoles 10 de julio. Diputado Prada venía realizando una descripción de lo que fue el debate ayer y los datos aportados durante el debate. Complétanos, Prat, esa seguidilla de datos que fueron aportados que debe conocer la población y sobre todo nuestros oyentes. Bueno, fíjense ustedes que se habla también que al 31 de mayo del 2019, decíamos ahorita, 793 personas seguían privadas de libertad. Solamente 437 fueron liberadas incondicionalmente y 8.598, casi 8.600 personas habían sido liberadas condicionalmente, ¿no? O sea, que si con régimen de presentación, sí, o con alguna condición que no puedes declarar o que no puedes salir del país, bueno, en fin, ¿no? Fíjense ustedes este dato para quienes dicen, bueno, que es que el venezolano se acostumbró, que el venezolano no protesta y la importancia de mantener la activación, ¿no? Y aquí se habla que según la ONG, y fíjense ustedes cómo ellos validan en ese informe, tanto ONG como el Foro Penal, como en este caso el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, que habla que se produjeron 9.787 manifestaciones en el año 2017. Pero aquí voy con un dato que me parece curioso, pero fíjense ustedes que está más que todo. Ustedes recuerdan que el año 2018 fue un año que uno lo catalogaba como de estancamiento, frío, ¿no? Sin embargo, según estas cifras, en el año 2018 ocurrieron 12.715 protestas. Claro, año 2018. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí son protestas gremiales, sindicales, laborales, eso, las enfermeras, de servicios públicos, también algunas de carácter político, ¿no? Fíjense ustedes, estamos hablando... Protestan por gas, por agua, por 12.000 que fueron reflejadas, que siempre hay unas que no han sido reflejadas y quién sabe en qué porcentaje. Y fíjense ustedes que después, en el año 2019... Claro, no ha terminado el año 2019 y esto es lo que refleja es hasta mayo. Se habla de 9.715 protestas. O sea que este año pinta pues como un año de mucho mayor movilización. Y bueno, aquí sin embargo también se habla en el contexto de ciertas protestas políticas. La Guardia Nacional, la Policía Nacional, la FAES y algunas policías estatales y municipales presuntamente, dice aquí, hicieron uso excesivo de la fuerza de forma deliberada. Bueno, estas son algunas cifras que quisimos traer allí, porque eso, justamente hablamos el informe de Bachelet, que además yo le quiero poner, porque yo, Bachelet, y eso en sí tiene un significado sobre todo de carácter político, pero es que atrás de esto está la ONU. No es Michelle Bachelet como persona. La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Por ende, y con esto concluyo esta partecita, hay un doble significado de carácter político. Primero, porque Michelle Bachelet, ciertamente, pues, ella no lo oculta ni lo ha ocultado nunca. Ella tiene unas inclinaciones políticas que pudiesen tener muchos aliados, ¿verdad? Que a su vez pudieran ser aliados. En ese mundo de aquí, de izquierdosos. Es correcto, ¿no? Entonces, por supuesto, que allí les cuesta mucho salir, que el imperio, que la cosa, porque ¿de qué vas a acusar a Michelle Bachelet de eso, ¿no? Fíjense ustedes que ni el Foro de Sao Paulo, ni nada puede salir a golpear ¿a quién? A Michelle Bachelet. Entonces, allí hay un elemento político que es bueno analizarlo y meterlo en el balance, pero luego la ONU... Aunque aquí fueron dichas estupideces como la de Diosdado, por ejemplo, de que el informe lo elaboró Elio Abrams y
y lo firmó Bachelet. Claro, pero fíjense ustedes, porque ya lo de Diosdado Cabello no tiene otro nombre que ponerle, sino un carácter de estupidez, producto de no tener argumentación con la cual defender, sale con una pachotada de este tipo. Y lo otro es la ONU. La ONU, fíjense ustedes cómo había venido manteniendo una especie de imparcialidad, y al salir diciendo esto prácticamente habla de un genocidio en Venezuela. Sí, Luis, ibas a hacer un comentario. Sí, porque es que en el chat de rcr.tv hay un muy buen debate. Primero que ha habido una muy buena recepción de la propuesta de Alfredo Ramos. En cuanto Alfredo hizo la propuesta, ya algunos de los oyentes estaba haciendo propuestas. Nayib Vagos habla de la viabilidad, de que estudiemos la viabilidad de hacerlo por el sistema de change.org. Otros dicen que es preferible la recogida de firmas en la calle, tal como lo estamos proponiendo nosotros como un favor de movilización, y nosotros decimos que una cosa y la otra no son contradictorias, se pueden implementar perfectamente. Pero aquí podemos hacer un llamado sobre todo a los venezolanos en el exterior. No tiene mucho sentido que ellos lo hagan encerrados en sus casas. Los venezolanos en el exterior pueden visibilizar este drama, y no hay mejor oportunidad que unas recogidas en las calles de todas las ciudades del mundo de firmas por el tema del genocidio, porque sí hay algo que decir en este caso, y es que, y lo empezaba a decir el compañero José Prat, y es que está muy claro que para un sector del mundo, sobre todo ese mundo de la izquierda en Europa tan poderoso, muchas de las acusaciones contra Maduro fueron vistas siempre de reojo, ¿verdad? Y con mucha susceptibilidad, porque se afectaba ese mundo global del socialismo y todo eso. Pero cuando es precisamente una persona afiliada a la izquierda mundial como Bachelet, la que le dice al mundo que en Venezuela está ocurriendo un genocidio, ya hay muchos de esos sectores que han empezado a abrirse. Inclusive se nota en las posiciones políticas de los últimos días que la Europa de izquierda está muy preocupada por lo que está sucediendo en Venezuela, porque estamos hablando de algo que es un argumento muy de peso que se utilizó contra las dictaduras brasileña, argentina y chilena de derechas, que era la ejecución en medidas extrajudiciales. Es decir, una característica que ellos siempre han condenado como fascismo. Bueno, resulta que Maduro lo está haciendo. Qué caro les ha salido Maduro. Exactamente. Entonces, a la izquierda. Ante esto, la izquierda mundial, yo estoy absolutamente seguro que va a tratar de lavar su cara lo más pronto posible, porque es un problema terrible para ellos. Sí, José. No solo eso, es decir, qué caro le ha salido Maduro a la izquierda trasnochada, por supuesto latinoamericana, atrasada. Bueno, imagínate tú, les ha derrumbado. Maduro ha hecho más por derrumbar esos mitos que lo que pudiera haber hecho cualquier otra, vamos a decirlo, ideología, ¿no? Maduro ha contribuido tremendamente, ¿no?, a esto. Entonces Maduro le sale muy caro a la izquierda mundial en este momento. Le sale muy caro a esa visión antinorteamericana, le sale muy caro a todos los defensores de Cuba, ¿no? O sea, qué caro les ha salido Maduro en este sentido, porque no hay forma de explicar los niveles de destrucción en materia económica, en materia social, que ya no solo afectan dentro de Venezuela, sino que ya, por supuesto, viene afectando a la región y empieza también a llegar a Europa, y empieza la situación, el caos que ocurre en Venezuela está afectando directamente a muchos países. Bueno, y es inexplicable por la riqueza de este país. Bueno, y si alguien sufre violación a sus derechos humanos, son precisamente los adultos mayores o adultos de la tercera edad. Y está con nosotros precisamente ese abanderado de esa pelea, de esa lucha, el compañero diputado Arnoldo Benítez. Con él, para que nos refresque de nuevo lo que ha sido esta lucha y los esfuerzos y el sufrimiento que han tenido que padecer los adultos mayores, vamos a abordarlo en nuestro próximo espacio, una vez que vayamos o regresemos de este corte. Ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos ya con la última parte del programa. Contigo, Andrés Velázquez, a través de su RCR 750. Ayer, antes de darle la palabra a Arnoldo, José, ayer estuvo de visita en la Asamblea Nacional el representante del Grupo de Contacto de la Unión Europea, el doctor Enrique Iglesias. Queda interesante, tú participaste en la reunión. ¿Qué puedes comentarnos de eso? Sí, rápidamente, bueno, pudimos acompañar al presidente Juan Guaidó. Rapidito una cifra, porque Arnoldo también tendrá, porque él participó también allí y podrá hacer algún comentario. Pero fíjense ustedes este contraste de esa Venezuela. Él ahí decía que anteriormente, cuando se hacían las cifras económicas o sociales o de muchas cosas, se excluía a Venezuela, ¿no? Y entonces se hacía del resto de Latinoamérica y se dejaba por fuera a Venezuela en función de poder mostrar la realidad. ¿Por qué? Porque los niveles en materia social, de salud, de Venezuela siempre estaban por encima y cuando metías a Venezuela subías el promedio y no dabas la realidad. Entonces excluías a Venezuela. Y él dice, paradójicamente, hoy está ocurriendo lo mismo, pero al contrario. Hoy tenemos que, cuando presentamos las cifras en esas mismas materias de Latinoamérica, tenemos que excluir a Venezuela porque todos los demás están muy por encima. Y si hablas de inflación, hablas de todo, entonces por supuesto es Venezuela la que está por encima. Pero desnivelas y contaminas la muestra que pudieras hacer. O sea, nos esta vez para totalmente. mal. Esta vez para mal. Fíjense ustedes ese detallito que no quería dejar de decir. Y no solamente eso, sino que también dijo Diputado que Arnoldo este era un país que tenía un potencial tan grande, su riqueza era tan enorme, que también para ellos era muy fácil decir que la recuperación del país, una vez que cambiemos este sistema político, va a ser muy rápida. Él lo dice con su experiencia como expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en cuanto a los adultos mayores, mira, para nosotros es penoso, ¿no?, la situación que se está viviendo. Y esta mañana me dieron un ejemplo, pero dramático, ¿no? En el Banco de Venezuela, esta mañana estaban entregando o un billete de 50.000 bolívares o una paca con billetes de 50 bolívares, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que el que tiene una pensión de 40.000 no podrá optar nunca a un billete de 50 y le estaban pagando con paquetes o le estaban dando 10.000 bolívares o 20.000 bolívares en billetes de 50 que no se los reciben en ninguna parte. Esa es la otra tragedia. Entonces, en fin, nosotros como que somos
el perol ese de boxeo, ¿cómo se llama? La perita. El saco. El saco de boxeo, donde recibimos todos los golpes por cualquier lado. ¿Por qué? Porque simplemente somos un cero a la izquierda, parece ser eso, ¿no? Maduro y su gente, toda esa camarilla de gente que solamente piensan en ello, como que no piensan llegar a viejos, ¿no? Y yo creo que eso mismo pensó el Galáctico y no llegó a viejo. Así es. Alfredo, bueno, ya nos quedan pocos minutos. Alfredo, yo quiero que de nuevo comentes y redondees la idea del tema de la propuesta que hace. Bueno, ratifico que es lapidario el informe de Michelle Bachelet, que es un informe de la ONU, de todas las naciones del mundo, porque ella no se representa solo, sino que representa a todas las naciones del mundo. Eso quiere decir que la mirada siempre en Venezuela está en la comunidad internacional, y por eso nosotros debemos insistir y continuar en la lucha para lograr recuperar la libertad y la democracia, entendiendo como una de las conclusiones fundamentales de ese informe que en Venezuela hay un genocidio y que Maduro es un genocida. Por eso la recolección de firmas es una iniciativa que ponemos en manos primeramente de los ciudadanos, de las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los gremios, las organizaciones sindicales, las iglesias, las instituciones, la Asamblea Nacional como único poder legítimo en Venezuela. Es una iniciativa también que la colocamos en manos de todos los diputados de la Asamblea Nacional, de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, para arrancar desde ya también en la calle, con movilizaciones ciudadanas, con todos los mecanismos. Yo estoy de acuerdo con todos los mecanismos que podamos utilizar, tanto en el extranjero, que es mucho más fácil visibilizar, por supuesto, porque todos los ciudadanos que tenemos en el extranjero, en el exterior, producto de la diáspora, ante la crisis que estamos viviendo, eso significa 4 millones de venezolanos, más los que nosotros agreguemos aquí en Venezuela, que yo también estoy seguro, van a ser millones de venezolanos que van a suscribir esas firmas para solicitar y apoyar el juicio por crímenes de lesa humanidad, por genocidio contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. E insisto y ratifico que debemos continuar en la calle con todos estos escenarios de lucha, la movilización ciudadana, la presión internacional, la inclusión de un sector mayoritario de la Fuerza Armada Nacional, para que nosotros logremos recuperar la Constitución derogada por la tiranía de Nicolás Maduro y este país definitivamente comience a transitar la libertad, la democracia y un mejor porvenir para todos los venezolanos. Bueno, y concluimos con el siguiente comentario. Hoy continúa la conversación en Barbados por iniciativa de Noruega. Recuerden ustedes que se había venido realizando en Oslo, esta vez es más cerca, aquí en nuestras islas caribeñas, en Barbados. El punto que hoy va a abordarse, yo creo que define todo. Porque el punto que se va a discutir en esas conversaciones el día de hoy es si Maduro acepta o no las elecciones presidenciales, que son definitivamente la conclusión o el desenlace definitivo que esto tiene que tener. Y, por supuesto, bajo las condiciones que hemos expresado una y otra vez a través de este programa, y, por supuesto, la que también tiene muy claro el equipo de Juan Guaidó, una elección libre, transparente. Ahora, ¿por qué es importante esto hoy? Porque si Maduro viene con un guabineo en relación a la definición de esto, bueno, sencillamente, señores, esto hay que hablarlo con sensatez y con transparencia al pueblo venezolano. Y no es que, como ha dicho el propio Guaidó, se niegue a conversar, sino aquí no se puede seguir perdiendo el tiempo. Y vamos a ver entonces qué otros pasos se dan en función a ponerle cese a la usurpación, a establecer el gobierno de transición y a la convocatoria definitiva para el desenlace final de las elecciones libres y transparentes. Muy buenas tardes a todos y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.
RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.